Y personas por eso trabajan mucho para poder comprarse las cosas materiales que les hacen feliz. Nunca falla que cuando alguien compra algo o cuando es Navidad y comprábamos a nuestros hijos sus juguetes, luego los abrían y jugaban con ellos quizás como unos 15, 20 minutos y luego, I'm bored, quiero algo más. O jugaban con la caja cuando estaban chiquitos en lugar del juguete. Y buscamos en las cosas la felicidad. Muchos buscan la felicidad quizás en el entrenamiento, quizás en los deportes, en sus pasiones. Y al extremo, unas personas buscan la felicidad en las adicciones. La búsqueda de la felicidad parece ser el objetivo principal de la vida. Y la Navidad solamente lo magnifica. Y sabes que la Biblia no habla mucho o no habla sobre la felicidad. No encontramos la felicidad en las Escrituras. Pero sí habla sobre algo que se confunde mucho con la felicidad y eso es el gozo. El gozo no depende de lo que sucede en nuestro alrededor ni tiene nada que ver con nuestras circunstancias. El gozo no es algo que es normal. O no es algo que es natural, sino que es algo sobrenatural. Y cuando tú ves las escrituras de gozo, hasta puedes leer las escrituras donde dice, aún en tu sufrimiento puedes tener gozo, aún en tus pruebas puedes tener gozo, y como que no cuerdan las dos cosas. Pero la Biblia nos habla aún más allá de un gran gozo. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2, si puedes ahí ver en tu Biblia conmigo. Lucas capítulo 2, en el versículo 10. Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, digan conmigo, Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sabes que nosotros podemos tener un gran gozo basado en esta escritura? Podemos tener ese gran gozo porque número uno, porque ha nacido un Salvador. El gozo, el saber que Jesús vino a la tierra como Salvador nos debe de traer el gozo de la Navidad. Porque detrás de la belleza de las luces y las bellezas de los árboles y los regalos, detrás de toda la alegría se esconde un lado oscuro de la Navidad y algo feo de la Navidad, y eso es el pecado. El pecado es el lado oscuro y feo de la Navidad. El pecado perturba y trastorna toda relación humana, ya sea entre el hombre y el hombre, o ya sea entre el hombre y la creación, o entre el hombre y su Dios. Debido al pecado, nosotros tenemos lágrimas, hay dolor, hay guerra, lucha, tenemos ansiedad, discordia y miedo, tenemos preocupación, tenemos enfermedad, muerte, hambre, tenemos terremotos, y todo eso vino por el pecado. Debido al pecado nosotros tenemos matrimonios rotos, hogares destruidos, amistades destruidas. Cada discusión, cada desacuerdo, cada mal pensamiento, cada palabra mala o mala acción puede ser atribuido al pecado. El pecado es la fealdad de la Navidad, pero también el pecado es el motivo de la Navidad. La razón por la que Cristo nació fue para ser el Salvador y vino a liberar a los hombres del pecado. Si no hubiera pecado, no tendríamos que tener la Navidad. Hay un escritor, escritor puritano que se llama Thomas Watson. Y escucha lo que él dijo. Él dice, el pecado ha convertido la belleza en deformidad. Y el impío se preocupa más por cubrir su pecado que por curarlo. Imagínate eso. Como la naturaleza pecaminosa del hombre está preocupada más de ocultar su pecado que descubrirlo delante de Dios. Pero ¿qué es el pecado?
Un predicador bautista que se llama John Bunyan, él escribió un libro muy famoso en inglés que se llama el Pilgrim's Progress. Y dice él, el pecado es el desafío a la justicia de Dios. Es la violación de la misericordia de Dios. Es la burla de su paciencia. Es el menosprecio de su poder y el desprecio de su amor. Cuando yo leí esta predicación que él escribió y él estaba describiendo esto del pecado, me impactó mucho lo que él dijo. Es el desprecio del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice esto. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo pecado viola la ley de Dios. La ley de Dios lo vemos que está encontrada a través de la Escritura. Y cuando nosotros violamos esa ley, estamos contra de Dios. Es vivir como que si no hubiera Dios y si no hubiera una ley, que si no hubiera una autoridad. Y si tú ves la cultura en estos días, así viven. Solamente tienes que prender las noticias un rato y puedes ver el pecado a través de la naturaleza del hombre y de la mujer, porque no quieren nada que tener con Dios. Niegan la realidad de la ley de Dios y dicen que Dios no está a cargo y Dios no puede imponer una regla. Es vivir más allá de los límites que Dios ha establecido. Y el pecado contamina y mancha el alma y borra la imagen de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos ahora. Puedes ver que ahora hasta aunque nuestra nación fue fundada a través de las escrituras y las leyes de la Biblia, las escrituras, el hombre trata de cambiarlo. Estaba yo viendo que el presidente ahora firmó una ley del cambio de lo que es el matrimonio. Ya no es el matrimonio como lo define Dios, de hombre y mujer. Ahora es lo que tú quieras y puedes vivir como tú quieras. Y eso podemos ver que la sociedad, la cultura está borrando la imagen de Dios. Y lo que está tratando de hacer es poner su propia imagen, los que le convienen a ellos, lo que ellos piensan que es moral o que es verdad. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, sin embargo, la ley en sí misma es que santa. Sus mandamientos son que santos, son rectos y buenos. Ahora, ¿cómo puede ser que algo bueno, algo santo, algo recto, algo bueno, lo despreciemos tanto? La ley, como es revelada en las Escrituras, vemos que no hay nada impuro en ella, no hay nada injusto, no hay nada malo. No hay ninguna razón para violar la ley de Dios, aparte del hecho de que el hombre desea dirigir sus propias vidas, hacer lo que se le da la gana y negar a Dios el lugar que le corresponde. La raíz del pecado es tan profunda que incluso después de la salvación, de que nosotros aceptemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la raíz de ese pecado sigue siendo un problema para el cristiano. Y por eso hay una guerra contra el espíritu y la carne, y a todos nos afecta. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? Vamos a ver, primero el pecado nos pone bajo el dominio de Satanás. Muchas veces la gente piensa que es libre, realmente libre para hacer lo que quieran. Pero el pecado no nos hace libre. Nos pone bajo el dominio total de ese pecado y el control de Satanás. Mira Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2, 2. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si tú te niegas a obedecer a Dios, tú estás bajo el poder del
Satanás, del diablo. Estás obedeciéndole al diablo. Y Satanás está trabajando y él tiene el control si tú niegas a obedecerle a Dios. También el pecado nos convierte en el objeto de la ira de Dios. Es el pecado lo que hace que seamos condenados. Es el pecado que envía al hombre al infierno. Mira el versículo 3 de Efesios 2. Sigue diciendo, todos vivíamos así en el pasado. Quiere decir que tú y yo vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Imagínate, nuestra propia naturaleza, como nosotros nacimos, nos causó de ser objetos del enojo de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, pues soy una buena persona. O la naturaleza del hombre es bueno, mira, esa persona es muy dadosa, siempre está dando a la caridad, está ayudando a las personas. Ay, mira, es muy generoso hasta con los animales y está rescatando los animales que necesitan. Mira, es una buena persona. Pero aquí la Escritura nos dice que así éramos todos, aparte de Cristo. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios. Salmo 90, versículo 11 nos dice esto. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan impotente como el temor que mereces. Nadie puede comprender realmente el poder del enojo de Dios y nosotros caminamos en nuestra vida como que no hay ninguna preocupación. Y nos enfocamos en la Navidad con la alegría y los árboles y las fiestas y los regalos y no vemos nada de la causa de la Navidad. Fue nuestro pecado. La ira de Dios no es una pasión caprichosa, es un odio santo. Es un acto de su pura y santa voluntad contra lo que es malo, inaceptable y Él lo va a destruir. Mira, Hebreos capítulo 10, 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando tú ves a un mundo que no conoce a Cristo Jesús, esto es lo que los espera. Es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. ¿Y qué hacemos tú y yo para compartir ese mensaje de la salvación de Cristo? Parece que en la Navidad nos envolvemos tanto en lo que es la alegría del festejo, que nos olvidamos que somos embajadores de ese mensaje. El pecado también nos separa de Dios. Mira Isaías capítulo 59, versículo 1. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni sordo su oído para oír. Número 2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Señor, ten misericordia. Porque Dios aquí está presto para salvar, está listo para escuchar, pero son nuestros propios pecados que nos separan para que Dios no está cerca. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Vemos que los que se niegan a obedecer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, versículo 9 nos dice, serán castigados ¿con qué? Con destrucción eterna, separados para siempre del Señor, de su glorioso poder. O sea que hay consecuencias muy reales del pecado. Nos pone bajo el dominio de Satanás. Nos convierte en el objeto de la ira de Dios y nos separa de Dios para siempre, por una eternidad. Y el pecado es humanamente incurable. Esto no se puede eliminar con un esfuerzo humano. Yo no puedo decidir un día voy a ser una persona buena y así voy a quitar todo mi pecado. Yo no puedo decir voy a ir a la iglesia y así se va a quitar mi pecado.
Yo no puedo decir, voy a leer un libro para ser una persona mejor y así se me va a quitar el pecado. No, es incurable con un esfuerzo humano. Mira Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice, ¿acaso puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? La respuesta obviamente es no, ¿verdad? Una persona no puede quitarse el color de su piel. Un leopardo no puede quitarse las manchas solamente porque lo piensa o lo desea o porque quiere. Mira lo que sigue diciendo. Dice, tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho ¿qué? Lo malo. La naturaleza del hombre no es bueno. Porque nosotros en nuestro ser, el momento que nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Y aunque nosotros queramos, aunque nosotros tratemos, no podemos cambiar o comenzar a hacer el bien. No hay nada que podemos hacer humanamente que pueda cambiar o eliminar nuestra condición del pecado. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, se llamaba Adán. Y por Adán entonces vino toda una civilización de pecadores. El pecado original de Adán contaminó toda la corriente humana. Vemos aquí en Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? El pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué qué? Porque todos pecaron. No importa que jamás hayas hecho una mentira, has pecado. Porque nuestra naturaleza es esa por lo que hizo Adán. Si Dios es infinitamente santo, y para traer al hombre a sí mismo, para reconciliar al hombre a sí mismo, Cristo Jesús tuvo que venir al mundo para tratar con ese pecado. No había ninguna otra manera para nosotros reconciliarnos con un Dios santo. Lo hizo al convertirse en el sacrificio final y completo para nuestros pecados a través de su muerte en la cruz por nosotros. Ese es el gran gozo de la Navidad. El gran gozo de la Navidad lo podemos disfrutar y lo podemos celebrar, no importa la condición en que vivamos, porque ha nacido un Salvador. Mira Juan capítulo 1:1. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio Dios mismo vino al mundo. Mateo 1:21 dice esto: y dará a luz un hijo, y le pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Juan 3:5 dice esto: y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Gloria a Dios. Hay gozo porque tenemos un Salvador. Primera de Juan 4:14 dice: además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera ¿qué? El Salvador del mundo, para reconciliarnos con Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Mira esta declaración. Quiero que la veas muy claramente. Dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos.
detrás del festejo de la Navidad hay el Salvador, que nos rescató, que nos limpió, que nos liberó, el cual yo soy el peor de todos. Sabes, muchas veces los cristianos dicen, yo ya no soy pecador, yo ya no puedo, yo ya no declaro eso. No es que somos pecadores, somos salvos por la gracia de Dios. Pero si olvidamos de dónde venimos, nunca realmente vamos a apreciar el sacrificio que hizo Jesús. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Cristo Jesús, el mediador entre nosotros y el Dios Santo. Nuestra mayor necesidad es que se borre la barrera entre nosotros y Dios. Una barrera que se ha creado por nuestro propio pecado y rebelión. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso tenía que venir un Salvador. Lucas capítulo 2, veamos otra vez el versículo 10 y 11. Y lo vamos a leer otra vez. Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es que Cristo el Señor. Hay un gran gozo porque tenemos Cristo el Señor con nosotros. Porque Jesucristo es Señor, es Rey. En Mateo capítulo 2 nos dice la historia de los rey magos. Y ellos estaban entrando a Jerusalén y ellos entraron a Jerusalén y vemos en el versículo 2 donde ellos van al rey y hacen esta pregunta. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Hasta ellos vinieron a adorar al rey. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, en Juan capítulo 18, el versículo 37, Pilato entonces les dice esto, dice, ¿así que tú eres el rey? Y Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Tenemos gran gozo porque Jesucristo es Rey. ¿Has recibido tú el Rey en esta mañana? Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 nos dice, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Filipenses 2, versículo 9 nos dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que estaba por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, miren, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y de toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. ¿Has recibido tú a Cristo Jesús como Señor y Rey? El recibir a Jesús como Rey, el que sea Jesús el Señor de tu vida, significa que Él es el gobernante, Él es el patrón, Él es el amo de toda tu vida. Y Él no puede ser el Señor de solamente una parte. Tenemos que darle todo el control, toda nuestra vida. Jesús desea ser Señor de lo que se ve y lo que no se ve en nuestra vida, de lo visible y lo invisible, de lo que ocultamos y de lo que aparentamos.
de todos los aspectos de nuestra vida, lo privado y lo público. Él quiere ser rey, Él quiere ser Señor. Él quiere reinar y ser el Señor de nuestra vida espiritual y de nuestra vida física. Y nosotros debemos de preparar lugar para que Jesús reine en el trono de nuestro corazón. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Nomás vamos a ver esa frase ahí. Santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón. ¿Qué significa santificar en tu corazón a Cristo Jesús como Señor? Quiere decir, la palabra santificar significa hacer santo, apartar. Y el punto es hacer que Jesús esté en el trono de tu corazón, ponerlo en primer lugar, darle la honra y la gloria, amarlo, obedecerlo, santificar en nuestro corazón ese lugar solamente para Él. ¿Pero lo hacemos realmente? ¿O hay cosas que vienen en nuestra vida como ídolos que toman el primer lugar que le pertenece a Dios? Hay muchas personas hoy que están más que dispuestas a recibir todas las cosas buenas que Cristo les quiere ofrecer. Muy rápido queremos recibir la sanidad, la bendición, el gozo, la paz, pero no quieren que Él intente de hacer cargo de su vida personal. Quizás que Él dirija la manera que viven, su estilo de vida o la manera que conducen con su pareja. No quieren que Jesús esté a cargo de dónde viven o con quién salen o con quién se casan o quizás la carrera que van a elegir. No es que Jesús quiere controlar nuestra vida para hacernos miserables. Esa no es la intención. Porque nosotros leímos hace rato que la ley es buena, la ley es sana, la ley es justa. Pero ¿por qué nos cuesta obedecer? Escucha lo que Jesús les dice a sus discípulos la noche antes de que fue crucificado. Juan 15, versículo 10 y 11 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, permanecemos en el amor de Dios, pero también desbordamos con gozo, somos llenos de gozo. Y ese es el gozo de la cual habla la Biblia, las Escrituras. Que aun cuando estés en medio de una enfermedad o de un tiempo difícil, tú puedes estar gozoso porque tú permaneces en el amor de Cristo Jesús. La obediencia conduce un gozo que desborda. ¿Qué es lo que debe de hacer una persona para que Cristo sea el Señor de su vida? Es fácil la respuesta, ¿no? Es rendir toda tu vida a Él. Y esto implica quitar las manos de los controles de tu vida y permitir que Él tenga el control. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Yo soy la primera que voy a admitir eso. Especialmente si eres la personalidad donde tú quieres saber lo que va a pasar. Y suceden unas cosas fuera de tu control. ¿Y qué pasa? Te mortificas, te pones ansioso, a veces te deprimes, a veces te enfermas de la ansiedad donde tú no tienes el control. Pero cuando tú realmente rindes tu vida a Él, tú descansas de que Él está por ti y no contra ti. De que el Señor sabe lo que es mejor para tu vida. Y puedes tú enfrentar cualquier obstáculo con las manos abiertas sabiendo: Señor, yo sé que tú estás en control de todo. Yo rindo mi vida a ti.
El que Jesús se convierta el Señor de la vida o de tu vida implica que entregas tu vida en lo absoluto, lo total. Habrá una área en tu vida que no has entregado al Señor. Yo me acuerdo hace muchos años, mi sobrina estaba yendo a los Filipenses para estudiar, iba a enseñar allá y ella iba a tomar un trabajo allá. Y estábamos orando por ella y cuando estábamos orando por ella se me vino a mi pensamiento, ay Señor, que eso nunca me le pase a uno de mis hijos. Y el Espíritu Santo luego me trajo convicción y me hizo esta pregunta: ¿a quién les pertenece? ¿A ti o a mí? Y yo dije, ay Señor, pero los quiero tanto. ¿Qué voy a hacer si tú los llevas a cruzar el mundo? Se me va a partir el corazón. O sea que era algo como que, Señor, ¿cómo puede ser eso? Y yo reconocí que había áreas en mi vida que yo no había rendido en lo total, y esa era mi familia. Los amaba yo casi igual que Dios. Y Dios dice, yo quiero ser todo tu amor, no parte. Y tuve que yo rendir esa área de mi vida y decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que así como me amas a mí, tú amas a mis hijos aún más. Y ellos sí te pertenecen a ti, no son míos, son tuyos. Hay un señor que se llama F.B. Meyer y es un predicador bautista que vivía durante el siglo XIX y él una vez en uno de sus mensajes contó esta historia. Y él dijo que su vida cristiana y su ministerio realmente se paralizó porque había retenido una cosa del manjo de llaves que él le había dado al Señor. O sea que él le había dicho al Señor, aquí están todas las llaves de mi vida, pero él había retenido una. Y dice esto, dice, todas las llaves excepto una, la llave de una habitación se guardaba para uso personal y el Señor la excluía. El efecto de la consagración incompleta se encontró en falta de poder, falta de seguridad, falta de gozo y de paz. El gozo del Señor comienza cuando entregamos la última llave. Nos sentamos con Cristo en su trono tan pronto como entregamos nuestras coronas y los convertimos en el único soberano de nuestra vida y sus posiciones. ¿Has entregado esa última llave a Cristo Jesús? F.B. Meyer experimentó el señorío de Jesucristo cuando entregó esa última llave. Y él dijo que ahí es donde él pudo sentir el gozo realmente entrar a su vida. Había guardado la llave de una habitación en su vida y eso le trajo una gran derrota. Si Jesús reina, si Jesús es rey y es Señor de todo, de cada habitación, entonces no hay nada que le ocultamos. ¿Has entregado las llaves de todas tus habitaciones, de todas las habitaciones de tu vida? ¿Tiene Cristo Jesús la llave de todas las habitaciones privadas de tu vida? ¿Hay algo oculto? ¿Habrá una habitación marcado privado o fuera de aquí? Mantén fuera, quizás en tu vida. Si es así, debes de estar dispuesto de entregar al Señor todo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Rey. La belleza de la Navidad no está otra vez en los adornos, no está en los árboles iluminados, y aunque me da felicidad verlo, el gozo no me lo da solamente Jesús. No son las reuniones familiares, ni los regalos, ni quizás las películas de Navidad en el Hallmark Channel. Me encantan esas. Esa es felicidad. Pero el gozo real
el gozo eterno se encuentra solamente en Cristo. La belleza de la Navidad es que Cristo vino a tratar con la fealdad del mundo. Dios determinó enviar a su Hijo al mundo. Su Hijo, el resplandor de su gloria. Su Hijo, la imagen expresa de su persona. Su Hijo, el partícipe de la perfección divina para que Él muriera por nosotros. Esa es el gozo de la Navidad. Voy a invitar que el grupo de alabanza pase en esta mañana. Y hay un canto en inglés que se llama Oh Holy Night y en español se llama Oh Noche Divina. Y es uno de los cantos navideños que a mí me encanta, porque las palabras hablan tan profundamente de esa noche cuando vino ese Salvador por ti y por mí. Jesucristo, quien solo por su muerte y resurrección puede salvarte de ese pecado, es el que vino a nacer. Y si tú no reconoces como Cristo tu Salvador o no has realmente rendido tu vida como Él, como Rey, en verdad no tienes esa conexión con la Navidad. Y en esta mañana yo te invito a reflexionar sobre ese significado de Navidad. Y no importa quizás tus sentimientos que tengas a través de la Navidad, que ay, me gusta eso, me gusta el otro, que eso no te quite el real significado. La Navidad es gozo, porque Jesús murió por ti y por mí. Y porque Dios lo resucitó de los muertos, Él se sienta a la diestra de nuestro Padre Celestial y Él es Rey y Él es Señor. Y en esta mañana te invito que entones este canto o escuches las palabras de este canto. Que brillan las estrellas, esta es la noche que Cristo nació. Mucho vivió el mundo en el pecado y apareció, nuestras almas conmovió. Todo el mundo se llena de esperanza, pues ha nacido nuestro Salvador. Rodillas, oír los coros de Señor, amarnos unos a otros, su nombre, su evangelio, la paz. Él romperá las cadenas del esclavo, pues en su nombre la opresión terminará. Por eso alcemos himnos de alabanza, pues ha nacido nuestro Salvador. Cristo es el Rey, la gloria Él por siempre.
divina noche en que Cristo nació. Y el coro dice: Cristo es Rey, la gloria de Él por siempre, su gloria y poder por siempre proclamar. Padre, tenemos, Señor, en este tiempo de Navidad que entender que lo que es el pecado. Y el pecado, Señor, ha derramado toda la humanidad, y era por el pecado que nosotros necesitábamos un Salvador. Y tú lo has enviado a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y sabemos, Señor, que el pecado es humanamente incurable. No hay manera, Señor, que nosotros podemos ser buenos delante de ti. Pero tú enviaste a Jesús para salvar a tu pueblo de sus pecados. Salvas a los pecadores que se arrepienten y piden perdón por sus pecados. Padre, qué realidad asombrosa tenemos, que solamente podemos confesarte a ti como Señor, como Salvador, y nuestros pecados, Señor, son perdonados. No hay un sacrificio que tenemos que dar más que entregarte todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida digna de ti. Y Padre, ayúdanos a realmente proclamarte como Rey de toda nuestra vida. Si hay áreas, Señor, que no hemos entregado a ti totalmente, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a poder ponerte en primer lugar sobre todas las cosas. Sobre nuestro trabajo, sobre nuestros deseos, sobre, Señor, nuestras familia, lo que sea, Padre Santo, que viene para quitarnos y robarnos nuestro afecto y nuestro tiempo. Perdónanos, Señor, porque primero eres tú. Y gracias porque podemos encontrar real gozo, gran gozo, sin importar nuestra circunstancia, porque la encontramos solamente en ti. Y entendiendo, Señor, lo que el pecado hace a cada persona, pedimos, Señor, que tú pongas un deseo de compartir tu palabra con los que no te conocen. Porque reconocemos, Señor, que están bajo el dominio del diablo. Señor, que reconocemos, Señor, que tu ira va a venir contra ellos si no te conocen. Y Padre, que van a vivir una eternidad aparte de ti. Y Padre, ayúdanos, porque tú nos has mandado a este mundo a ir por todas partes para proclamar esas buenas nuevas, que tú eres el Salvador, que para eso has venido. Y durante esta temporada de Navidad, esta semana que nos queda, manda a una persona en nuestro lugar, mándanos a nuestro familiar que no te conoce, danos el denuedo de compartir esas buenas nuevas. Que no nos quedemos con ese regalo, porque ese regalo tú lo has dado a todo mundo que lo reciba, y esa es la vida eterna a través de ti. Danos el denuedo de compartir esas buenas nuevas para tu gloria y para tu honra, porque Cristo Jesús es el Rey. Te adoramos, Señor. Una vez más vamos a cantar ese coro. Cristo es el Rey. Cristo es Rey, la gloria de Él por siempre, su gloria, poder por siempre proclamar. Su Señor. Y Padre, gracias por haber enviado el don más valioso, el don, Señor, incomparable, el don que nada, Señor, podía pagar por él.
Gracias por enviarnos a tu Hijo, que a través de Él ahora, Señor, podemos conocerte a ti. Tú nos has traído vida eterna, el conocimiento del único Dios, y te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias porque en este tiempo de la Navidad tú nos tocas de una manera especial con ese mensaje, Señor. Tú eres la Navidad para nosotros, Cristo. Te adoramos y te alabamos. Bendito sea tu nombre. Señor, ve con nosotros al salir de este lugar y que llevemos, Señor, ese más glorioso mensaje y don que tú has enviado al mundo. Para aquellos que no te conocen, Señor, abre sus ojos y su entendimiento para entender y conocer el único y el verdadero Salvador, a Cristo Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos, Padre, y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén.